Bueno, un ratito ahora para considerar un poco, vamos a hacer nuestro editorial, charlar de un par de cosas, opinar sobre otras. Y bueno, como suele pasar, no todos son buenas noticias, aunque hay bastante pocas buenas noticias últimamente. Te voy a contar algunas cosas que apuntamos básicamente al ámbito local, pero no quiero dejar de mencionar o arrancar por ahí con lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Un pequeño resumen para graficarte lo que vivimos y mirarlo en números, porque también a veces hay que, cuando mostramos el número, se sabe al terrorífico nivel en el que estamos siendo sometidos por el gobierno nacional de Javier Milei. Uno diría que esto es justo lo que votaste. En 2 añitos y medio de Milei, el agua aumentó 421%, la luz el 279%, el gas un 1052%, el transporte aumentó un 123%, la canasta básica aumentó un 672%, y la inflación acumulada es de 228%. Después el presidente anda hablando de cifras incomprobables y extrañísimas, con números incomprobables, y como la gran parte de las cosas que dicen son o un insulto o cosas que nadie puede comprobar. Detalle también, acordate, el jueves se va a estar votando, va a haber una marcha que seguramente va a ser muy multitudinaria, va a haber mucha gente en muchos lugares, porque los senadores van a votar parte de lo que es la entrega del territorio de los argentinos, además de otras leyes. La ley de extranjerización de la tierra, tema que ya hemos conversado acá. Eso van a votar los senadores de la República Argentina. Si habría que ponerle un título, me gustó este. Ahora que todavía estamos con los resabios del Mundial, me gustó este de Pueblo Argentino versus senadores vendepatrias. Vamos a ver en el Senado, seguramente, en un Senado que tiene vicios muy extraños y lascivos para el pueblo argentino, la puesta en marcha de la política arreglista. Eso quería decir, sin meterme en mucho detalle, sobre lo que va a estar pasando y lo que es el tema seguramente de la semana. En el ámbito local, te estuvimos contando la semana pasada lo que para nosotros sería, lo vimos contando acá, no voy a ponerme a detallar de vuelta lo mismo, un extrañísimo mamarracho que plantea cederle la privatización, el cobro de parte de los servicios a la empresa Edelap y que el municipio se quede con los costos. Yo te lo expliqué, buscá si querés el editorial de la semana pasada, pero viene algo más en estos días que está atentando contra los cascoteados, diría yo, perdónenme el término, bolsillos del vecino de Punta Indio, y que es el aumento sistemático por parte de la municipalidad de las distintas tasas. Se viene, están por presentar, ya lo están hablando, un nuevo incremento
en las tasas municipales. No les alcanzó con el 10%, con el 10%. No les alcanza con esto que quieren hacer con el factor del alumbrado público, que ahora parece ser que va a ser tarifa plana, como te decía la otra vez, ¿no? Vivas donde vivas vas a pagar lo mismo, tengas alumbrado frente a tu casa o no lo tengas. Basta con que tengas un medidor en tu casa para que te cobren lo mismo que el que vive enfrente a la plaza. Te voy adelantando que lo que se va a presentar, o ya se presentó, si no fue hoy será mañana, en la ordenanza fiscal impositiva, que es la que debe tratar el Consejo Deliberante para aumentar las tasas, donde están los 10 concejales y además están los mayores contribuyentes. Se llaman así no porque sean los que más pagan, sí deben estar al día. Ha pasado que hubo en algún momento contribuyentes que no habían cumplido ni siquiera con ese requisito, de los dos espacios políticos, de la oposición y del oficialismo, pero que en realidad deberían llevar la mirada del vecino, y al igual que los concejales habitualmente lo que llevan es una mirada partidaria. Esos mayores contribuyentes no le preguntan al vecino del barrio qué posición tienen que llevar. Lleva la del partido político que lo nombró ahí. Es proporcional a la cantidad de concejales del oficialismo, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la Libertad Avanza. La lógica está clara. Los que van del lado del oficialismo, al igual que los concejales del oficialismo, levantan la mano. Los otros se oponen. Bueno, te decía, la tasa de servicios generales urbanos se va a aumentar un 8%, es lo que están proponiendo. La de los servicios generales rurales un 5%, se sigue beneficiando a estos sectores. Y oh casualidad, marcas y señales, que es el movimiento de ganado, no se va a aumentar nada. Sigue siendo el vecino urbano el que debería sostener las arcas en la municipalidad de Punta Indio. No queda muy claro por qué, así como tampoco se han hecho intimaciones a vecinos que son productores rurales o que tienen campo, pero sí se han intimado a los vecinos fundamentalmente de Verónica. No sé si piensan que de esta manera van a lograr que paguen las grandes deudas que tienen o qué, pero no puede ser que le sigan cargando los costos al vecino de las localidades por encima de los otros. Y tampoco puede ser que ese 40% de recaudación que existe en el distrito tenga que sostener, me refiero a la tasa general urbana, tenga que sostener al 60% que no paga. Por eso también es que están aumentando las tasas, digo, ese 40% que paga está subsidiando al que no paga. El responsable de que esto mejore es ni más ni menos que el Estado municipal. Si se aprueban los aumentos y esta nueva modificación en la tasa, es porque va a existir lo mismo que cuando estamos hablando de esta modificación que quieren hacer con el alumbrado público, porque existe complicidad de los concejales opositores. Y no es ni siquiera una negociación, es complicidad, porque le sirve para que se genere una imagen negativa del oficialismo. Esta presentación de la nueva modificación de la OFI
juega a favor de la oposición en ese desgaste que están haciendo pensando en el 2027. Recurran al streaming si tienen ganas, está en mis redes sociales, está en YouTube, ahí de Periodismo Rock and Roll, porque ahí les conté cómo se vienen preparando los partidos políticos para las próximas elecciones. Ese costo político lo paga la gestión de Angueira, el de aumentar las tasas, pero que también no encuentra salida, evidentemente, o toman la salida más sencilla, que ¿cuál es? 5 concejales con voto doble del presidente, entonces van a votar el globo que le tiren arriba, levantan la mano, como digo yo, representan al dedo que los puso en la lista, no al vecino que los votó. Y esto es también impulsado por funcionarios que están disociados de la realidad del vecino, funcionarios que cobran 6, 5, 4 millones de pesos, 1 millón y algo los concejales, que no tienen en cuenta lo que le está pasando al vecino, que no da más, que hay un promedio de sueldos en Punta Indio estimativo entre 400 y 500 mil pesos. Muchos de estas personas que cobran ese dinero tienen que alquilar también, además de soportar el sistemático y cruel aumento en los distintos servicios, en todos. Como son números pequeños, la respuesta es un paquete de yerba o medio paquete de yerba. Bueno, la verdad que los vecinos ya no podemos bancar más medio paquete de yerba. Paren un poco y también empiecen a prestar los servicios. Todos conocemos, los que están escuchando, cuadras enteras sin iluminación, reclamos de vecinos que tienen 2, 3, 4 meses, problemas en el área de salud, ni hablar en el área de los servicios, que también tiene que ver con la responsabilidad y la gestión que tienen los funcionarios. Como digo siempre, achaquémosle la mayor parte al plan económico y de represión social del gobierno de Milei, pero hay una parte, lo hablábamos con la exconcejala Pirina Colabianchi, le hemos hablado con otros, digo, hay una parte que tiene que ser el mover las que te dije y la gestión en funcionarios que están haciendo absolutamente la plancha, cobrando 3 palos y pico por mes. Cayó nuevamente la recaudación, te decía, de lo que tiene que ver con lo urbano, con respecto al mes pasado, lo tenía por acá. Esa recaudación cae, y cae no porque haya una cultura del no pago, es probable que haya algún vecino que tenga esa cultura del no pago, eso puede ser verdad, es real, pero en general está pasando que los bolsillos no dan más, pero también está esperando esto que te decía, está pasando porque esto que te digo de que a vos no te brindan los servicios, ni siquiera los básicos, como digo siempre, no barran la calle una vez por semana, bárranla cada 6 meses, pero bárranla. La recaudación que tiene que ver con la tasa general urbana llegó al 38,6% contra un 39,7%, bajó casi un punto entre el mes pasado y y un 3% menos que en el año 2025. Y la rural, al contrario, subió del 50% en junio al 63,5%, un 17% menos que el año pasado. Esto obedece también a que se están firmando algunos convenios donde quienes forman estos convenios, que van a aportar después el material para que con máquinas de la municipalidad o algunos otros convenios con máquinas que también se van a conveniar en distintos caminos, los vecinos que no tienen deuda o que se ponen al día con la deuda pueden participar y están pagando. Entonces, como no se toma el porcentaje por partida, digamos, se toma por el dinero ingresado, bueno, en este mes dicen que ingresó un poco más de dinero porque se están regularizando algunos, solo algunos, vecinos de las áreas rurales para que se pueda hacer esos caminos que ya están intransitables. Lo que sí volvió a aumentar, no mucho, es verdad,
pero volvió a aumentar. Hace meses que viene aumentando, contrariamente a lo que dicen, es la coparticipación. Este mes que pasó fue de 910 millones y un poco más, contra 898 y un poco más del mes de junio, más o menos unos 11 millones más. Con esto casi pagan la mitad de lo que es el gasto de la boleta de Edel-África. Bueno, lo último, pues ya andan nuestras invitadas por acá. Quería plantear otro tema. La semana pasada hicimos una entrevista con el presidente y el secretario de la Asociación del Campeonato de los Barrios, ¿no? De la Liga de los Barrios. Y bueno, además del compromiso que los muchachos le ponen y cómo están cuidando la institución, hablamos de otro tema que tiene que ver la suspensión del campeonato, que no arrancó, de todas maneras, por hechos de violencia que han sido repetitivos y bastante importantes. Yo pensaba, digo, a ver si me acompañan o no en esto, es que esto que está pasando en el campeonato de los barrios, digo, no es otra cosa que el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, y hablo de nuestra sociedad, de la sociedad veroniquense, o puntaindiense, digo, ¿no? Aclaro que fue en el campeonato de los barrios, pero también hubo episodios similares de violencia, donde hubo también sanciones en los llamados clubes grandes. Digo para que tampoco se hagan, ¿no? Y vincula la violencia como desencadenante de cuestiones sociales. Y aunque nos hagamos o se hagan los pavos, también está floreciendo en nuestras comunidades. El que anda cartoneando o rescatando algo para comer, o alguna lata de vidrio, un cartón para comer, y está presente esto en nuestra sociedad. Está claro, no lo vamos a hacer cargo a Angueira de esto, ¿no? No, de esto no. Hay una situación del país que ha llevado a estos límites los niveles ya de indigencia casi extrema. Y yo traigo esta relación porque a mí me quedó luego de la entrevista también algo girando en la cabeza. Y es marcar que estos muchachos de la comisión, con los delegados o con algunos delegados, decidieron afrontar el tema y fueron los de la liga los que tuvieron que convocar a una mesa, o como quiera llamarle, yo le rehúso un poco a la palabra mesa porque no me da, para que se pudiera juntar la policía, juzgado de paz, el área de seguridad, la de deporte, el foro de seguridad y demás. Porque también la pregunta que surge de esto es ¿qué están mirando los que tienen que mirar? Bien por la institución, digo, que salió a buscar la ayuda, y ojalá la conciba, y ojalá que también, insisto, el Estado, que acá no tiene que invertir mucho dinero, acá tiene que haber voluntad política para hacerlo, pueda colaborar para que una institución como el Campeonato de los Barrios pueda seguir funcionando, que los clubes también hagan su autocrítica, digo, saben quiénes son los violentos que van a la cancha y también pueden hacer algo, pero a lo mejor esta mesa les da un respaldo y que quienes tienen que asumir la responsabilidad la asuman. Yo no le puedo pedir al presidente del Campeonato de los Barrios que controle la violencia directamente. ¿Qué van a hacer? ¿Podrán poner una sanción como pusieron? Pero el hecho de violencia tiene que ser controlado por quien tienen que controlarlo, y también hay que trabajar para que esto no suceda. Yo sé que es lo que decía recién, que hay una situación del país que también genera esto, ¿no? Los discursos de odio, los discursos del presidente, lo estamos viendo todos los días, de los funcionarios, la situación económica, la extrema pobreza. Todo lo que tiene que ver con los delitos de violencia de género, con la violencia de género. Así que digo esto, y con esto, Lucho, si tenés el tema lo ponemos. Lo que yo digo, que en este tema los que tienen que tomar decisiones no se tienen que hacer los giles, hacen discursos que son repetitivos y no llevan adelante algo que modifique.
discursos que a veces son copiados, pero que se hacen los otarios en otros aspectos. En este tema tienen que asumir la responsabilidad, así como, insisto, las autoridades del campeonato de los barrios vieron el problema lo están sufriendo, y fueron ellos, o casualidad, tienen que ser ellos, quienes salieron a ver si podían convocar una mesa para que las áreas de seguridad, de deporte, etcétera, 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 del Estado, en este caso del Estado provincial y el Estado municipal, vean si pueden hacer algo al respecto. Veremos cómo sigue esto, estaremos atentos. Y esto era, bueno, un par de cositas que yo quería decirles. Llévalo, Lucho. Give me back my fucking Joseph. Give me back my